No planeaba comerme el pastel de inmediato. Esa fue la primera decisión. Y no fue heroica ni inteligente. Solo fue una pausa, de esas que uno se toma cuando algo se siente un poco fuera de lugar y no sabes explicar por qué. Así que finges que no tienes hambre y esperas a que la sensación pase. La casa estaba llena, demasiado llena. Voces que se pisaban unas a otras. Copas chocando. Alguien riéndose más fuerte de lo necesario. Mi nuevo hogar no es grande, pero todos seguían diciendo lo tranquilo que se sentía aquí, lo bien que me iba a hacer. Yo asentía, sonreía, los dejaba hablar. Me llamo Camila Vargas, tengo 62 años. Esta casa nueva era para empezar de nuevo, algo sencillo. Me mudé aquí después de darle mi vieja casa en Oaxaca a mi hijo, la casa que su padre compró hace décadas, la que ya no quería mantener. Esa decisión salió varias veces esa tarde, siempre dicha con suavidad, como si pudiera lastimar si la tocaban mal. Entonces mi hijo se acercó con un plato, sonrió. No fue una sonrisa rápida, fue una sostenida, cautelosa. Cómetelo, mamá dijo. Lo hicimos especialmente para ti. El pastel parecía normal, vainilla, el betún un poco grueso en los bordes. Tomé el plato, tomé el tenedor, asentí como siempre, y fue ahí cuando noté sus ojos. No se apartaban de mis manos, ni cuando levanté el tenedor, ni cuando lo acerqué al plato. Te juro que no fue miedo, fue reconocimiento, como si mi cuerpo hubiera notado algo que mi cabeza aún no alcanzaba a procesar. Tengo que arreglarme el vestido, dije, ya agachándome. Mi nuera estaba justo ahí, tan cerca que nuestros brazos se rozaron. Se inclinó a ayudarme. Con los dedos rápidos, distraídos, en ese pequeño espacio, cambié los platos. Un movimiento suave, sin prisa, sin drama, me enderecé con el otro plato en las manos. Permítanme, dije, levantando el celular como si acabara de sonar. Me alejé hacia la ventana. Con el tenedor todavía intacto, escuché una silla arrastrarse, alguien preguntando algo, una respiración corta que no sonaba a risa. La habitación cambió, no con ruido, solo de repente. Y todas las conversaciones se detuvieron al mismo tiempo. La gente seguía volviendo al tema de la casa como si fuera una herida abierta. No tenías por qué hacerlo, dijo mi hermana, bajito, como corrigiéndome. Quería hacerlo, respondí. Lo decía en serio. Mi hijo captó el intercambio y entró rápido. Ella insistió, le dijo a todos, sonriendo. Peleé con ella meses. Lo miré. No peleaste, dije. No fuerte. Solo verdad. Esa casa en Oaxaca no era un altar. Era un lugar con techo que necesitaba arreglo y escaleras que me recordaban mis rodillas cada mañana. Su padre la compró cuando éramos jóvenes y nos equivocábamos en todo. Criamos un hijo ahí. Enterramos a un hombre desde ahí. Eso no la hace sagrada. La hace pesada. Mamá, ¿segura que estás bien aquí sola? Preguntó mi nuera, con la mano en mi brazo. Es muy silencioso. Pagué por el silencio, dije. Esa era la idea. Más tarde, cuando ya habían recogido los platos del pastel, mi hijo se acercó. Solo no quería que te sintieras echada. No me echaron, dije. Me fui caminando. Frunció el ceño como si no le gustara la diferencia. No le di la casa por culpa. Se la di porque ya estaba harta de ser responsable de todo lo que había dentro. Porque no quería discutir reparaciones, ni recuerdos, ni quién dormía dónde cuando venían de visita. Porque quería una puerta que pudiera cerrar sin tener que dar explicaciones. Cuando le entregué las llaves hace meses, me abrazó demasiado fuerte. ¿Estás segura?, preguntó. Segura, le dije entonces también, parada en mi nueva cocina, oyendo a los invitados susurrar lo generosa que era. Entendí otra cosa. El control no siempre se ve como aferrarse. A veces se ve como soltar antes de que alguien te lo quite. Si hubieras estado ahí, ¿lo habrías llamado pérdida? ¿O habrías visto el alivio que no dije en voz alta? Todos me seguían preguntando lo mismo, solo con palabras distintas. ¿Tienes frío? ¿Quieres sentarte?
«¿Ya comiste?» Les dije que estaba bien. Lo dije más de una vez. Mi hijo rondaba como si fuera a caerme si se alejaba. Cada vez que me movía, lo notaba. Cuando dejaba el plato, cuando lo volvía a tomar, cuando hablaba demasiado rato con alguien más. «¿Segura que no quieres otro pedazo?», dijo, señalando el pastel. «Aún no termino este», respondí. Su esposa soltó una risita suave. «Solo quiere asegurarse de que te guste. Lo preparamos toda la mañana». «Me gusta», dije. «Solo que ya no me apuro con la comida». Ella estiró la mano y me acomodó un doblez de la manga sin preguntar. «Siempre te olvidas de ir despacio», dijo, sonriendo como si fuera un chiste entre nosotras. «Ya voy despacio», dije. «Por eso me mudé». El pastel volvió a salir cuando alguien pidió la receta. Luego otra vez cuando otro invitado bromeó con llevarse sobras. Mi hijo intervenía cada vez. «Mamá se queda con el resto», decía. «Es suyo». Vi su mano apoyada en la encimera cerca del plato, sin tocarlo, custodiándolo. «Estás exagerando», me dije. «Te lo juro, culpa del ruido, de la gente, de que después de cierta edad te tratan como si fueras de cristal». Pero los gestos no encajaban con el tono. Las sonrisas duraban demasiado. La preocupación no se iba cuando los tranquilizaba. Solo se reiniciaba y volvía desde otro ángulo. «Te ves cansada», dijo mi nuera. «Más suave ahora». «No lo estoy», respondí. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». «No estoy intentando serlo». Hubo una pausa después de eso, pequeña, pero real. Di un paso atrás de la encimera. Los ojos de mi hijo me siguieron. Fue cuando supe que esto no era bondad flotando por la habitación. Era bondad dirigida. ¿Alguna vez has sentido que el cariño de alguien te cae como peso, en vez de como consuelo? «No puedo», empezó mi nuera, con la voz quebrándose. Se agarró del borde de granito como si el piso se hubiera inclinado de golpe. «Algo está muy mal». Mi hijo giró hacia ella, con movimientos bruscos. «¿Qué quieres decir con mal?», intentó respirar hondo, pero se le atoró en la garganta. El pecho le subía y bajaba en jadeos cortos, como pájaro atrapado. Sus ojos buscaron los de él, abiertos y vidriosos por una confusión repentina e inexplicable. «Estoy mareada», susurró. «Todo. Da vueltas». «Siéntate», ordenó él, con voz cortante mientras jalaba una silla. La habitación se movió. Un invitado se acercó, preocupado. «¿Llamamos una ambulancia?» «Ya lo tengo», interrumpió mi hijo. «Demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Es el calor. Necesita aire». No se desmayó, y eso hizo el espectáculo más inquietante. Siguió de pie, temblando, con las manos arañando el aire mientras luchaba por respirar. El pánico se extendió entre los invitados en pedazos rotos. Un vaso se volcó. El vino tinto se extendió como moretón sobre el mantel blanco. «Solo probé unos bocados», murmuró, con voz chiquita y como pidiendo perdón. Mi hijo se hincó, agarrándola de los hombros. «Mírame, concéntrate». Su voz era un hilo tenso. «Vamos al hospital». «Ya». La levantó. Ella se aferró a él, con las piernas de pronto tan flojas como zacate alto en tormenta, en medio del caos. Nunca me miró, ni una vez. Su mirada era un punto fijo, evitando mi rincón con una intensidad deliberada y ardiente. «Perdón», les dijo a los que quedaban. Ya llevándola hacia la salida, «tenemos que irnos». La casa se vació en un borrón de susurros y salidas educadas y apresuradas. Me quedé como estatua, asintiendo y diciendo las frases de rigor mientras la puerta por fin se cerró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bajé la vista al plato que había cambiado. El tenedor seguía exactamente donde lo dejé limpio, plateado y acusador. Fue cuando la verdad se me asentó en los huesos. No fue sorpresa. Fue una claridad fría y clínica. El malestar que acababa de ver no había sido un accidente de salud. La reacción que presencié era un ensayo general. Y yo era la protagonista destinada. No los seguí cuando se fueron la primera vez. Me quedé en la cocina, recogiendo platos ya limpios
limpiando la encimera 2 veces. Mantuve la espalda a la puerta para no verlos irse. Me dije que me calmara, que a la gente le da mareo, que no todo es sobre mí. La pluma estaba en el cajón junto al fregadero. La tenía ahí desde hacía años, entre ligas y pilas muertas. Parecía barata. El clip doblado. Hacía más ruido al oprimirla de lo normal. La había usado abiertamente antes, golpeándola contra el papel mientras mi hijo hablaba, oprimiéndola sin pensar. Para ellos, era solo uno de mis hábitos. Me quedé ahí sosteniéndola. Más tiempo del que debía. No hagas esto, murmuré. Y lo hice de todos modos. Volvieron esa misma noche. Mi hijo habló primero, ya explicando. Quieren tenerla en observación toda la noche, solo para vigilarla. Mi nuera asintió demasiado rápido. Estoy bien. De verdad, dicen que a veces pasa. Vi sus manos. Todavía temblaban un poco. Me alegra que hayan vuelto, dije. Eso era cierto. Ella dejó su bolso en la silla junto a la mesa. Me acerqué despacio, como ofreciendo ayuda. Al inclinarme, metí la pluma en el bolsillo lateral. Mis dedos apenas rozaron la tela. Ella no se dio cuenta. O tal vez sí, y no le importó. Mi hijo sí se dio cuenta. Lo sentí antes de verlo. ¿Qué haces?, preguntó. Le doy un pañuelo, dije. Mi voz no cambió. Ah, dijo. No parecía convencido. No se quedaron mucho. Él dijo que estaba cansada. Ella dijo que quería irse a casa. En la puerta. Dudó. ¿Estarás bien sola?, preguntó. Estaré bien, dije. Y luego, como de pasada. Necesito mi pluma de vuelta. Anoto cosas para no olvidar. Metí la mano en su bolso antes de que respondiera y la saqué. La levanté como si no significara nada, porque para ellos no significaba. La puerta se cerró, me apoyé contra ella y esperé a que el auto se fuera. Mis manos estaban firmes. Eso me asustó más que si hubieran temblado. Esperé hasta que la casa estuvo tan callada que oía el reloj en la otra habitación. Me senté a la mesa con la pluma delante y la miré como si pudiera acusarme de algo. Estás paranoica, me dije. Estás cansada. Estás demasiado sola. Apreté play de todos modos. La voz de mi hijo salió primero. Normal, casi aburrida. No se lo comió. Hubo una pausa. Luego mi nuera. ¿Estás seguro? La vi. Dijo. Cambió los platos. No sé cuándo, pero lo hizo. El estómago se me cayó, lento y pesado. Esto no está bien, dijo ella. Se supone que tarda, respondió él. Es poco, legal, recetado. Solo se acumula, como cuenta, como intereses. Dijiste que teníamos meses, dijo ella. Dije que sería gradual, espetó él. No que no se diera cuenta. Oí movimiento, un cajón abriéndose. Ha estado distinta, siguió ella, haciendo preguntas, observándonos. Lo sé, dijo él. Por eso ahora hay que ser cuidadosos y constantes. ¿Con qué?, preguntó ella. Con lo de la cocina, dijo. Nada obvio, solo lo suficiente para que las cosas ya no le cuadren. Cerré los ojos. ¿Y si alguien la revisa?, preguntó ella. No lo harán, dijo él. No de inmediato. Al principio nunca se ve mal. Silencio. Luego agregó. Más bajo, vive sola. Eso ayuda. Detuve la grabación. No pude seguir escuchando. No necesitaba más. Me quedé pensando en el pastel, la leche en el refrigerador, las especias junto a la estufa, la forma en que vigilaba mis manos. Esto no era enojo. No era desesperación. Era un plan hecho despacio, por alguien que me conocía lo suficiente para creer que no me defendería. Y ahí fue donde se equivocó. Esa noche no dormí, ni lo intenté. Fui directo a la cocina y empecé a tirar cosas. La leche al fregadero, las especias a la basura, el café remojado hasta que no sirviera. Trabajé rápido, las manos moviéndose sin pensar mucho, como si parara. Algo peor me alcanzaría cuando el cielo empezó a aclarar. Las encimeras estaban vacías, demasiado vacías. La cocina ya no parecía habitada. Parecía un lugar del que alguien acababa de mudarse, o al que nunca perteneció de verdad. Contrólate, dije en voz alta. Oír mi voz ayudó.
Un poco. Ya sabía cómo podía pasar. Eso estaba claro ahora. Lo que no entendía era por qué. Mi hijo no estaba desesperado. No estaba quebrado. Ya tenía la casa en Oaxaca. La escritura estaba a su nombre. No había emergencia que lo empujara a esto. Ninguna razón que tuviera sentido. Así que busqué una. Abrí el closet del pasillo, donde había guardado sus cosas viejas hacía años. Cajas que nunca toqué porque se sentían privadas, incluso después de que dejó de vivir aquí. Me dije que solo iba a revisar. Sabía que no era verdad. Encontré el cuaderno cerca del fondo. Tapa negra, suave de tanto uso. Recordé habérselo comprado cuando dijo que le gustaba anotar cosas. A la mitad, algo se deslizó y cayó al piso. Una fotografía, mi marido, más joven de lo que lo recordaba, demasiado cerca de una mujer que no reconocí. Ella sostenía a un recién nacido, envuelto apretado contra su pecho, sin sonreír. Protegiéndolo, la recogí y le di vuelta. Había una fecha atrás, la letra de mi marido, fuerte, segura. Me senté ahí mismo y empecé a contar, hacia atrás, luego hacia adelante. Lo hice otra vez, más despacio. Cada vez los números se negaban a cuadrar. No puede ser, dije. Luego, más bajo. No puede ser. Pero sí podía. Me quedé en el piso más tiempo del que pretendía, mirando esa foto, sintiendo algo viejo y enterrado empezar a moverse. El pasado no había llegado de golpe. Había estado esperando. La nota estaba metida al final del cuaderno. No estaba enterrada profundo. Solo esperaba a que alguien la buscara. Me senté en el piso, abriendo el papel con manos que se sentían como piedra prestada. La letra era inconfundiblemente de mi marido. Siempre apretaba demasiado fuerte el lápiz, como si quisiera anclar las palabras para que no se fueran. No supe cómo decírtelo. ¿Empezaba? Me detuve, susurrando su nombre en el aire polvoriento del closet. Luego seguí leyendo. Escribió sobre la mujer de la foto un error que duró más de lo que debía. Escribió sobre un bebé nacido la misma semana que yo entré en labor. Detalló la noche en que nuestro propio hijo no sobrevivió al parto. Yo estaba muy sedada, perdida en una niebla de dolor que aún no tenía nombre. El doctor sugirió que era más bondadoso si no veía el cuerpo. Mi marido entró en pánico. No podía perderlos a los dos, escribió, así que tomó una decisión. Una que nunca autoricé. Una que ni siquiera sabía que se estaba tomando. Explicó que la otra mujer estaba en la miseria, incapaz de criar un hijo sola. Aceptó el cambio porque no tenía otra salida. Él prometió apoyarla desde las sombras, creyendo que el amor eventualmente repararía la grieta en los cimientos. En toda la confesión, nunca escribió mi nombre. La leí 2 veces, luego una tercera, buscando una frase que justificara el engaño. No había ninguna. Me quedé en silencio, pensando en el muchacho que crié, el niño cuyas rodillas raspadas curé, el adolescente que azotaba puertas diciendo que no lo entendía, y el hombre que vigiló mis manos con tanto frío mientras me ofrecía un pedazo de pastel. Ahora entendía la verdad. En sus ojos, no era su madre. Era la usurpadora, la mujer que vivía la vida que le correspondía a otra, la que se quedó con la herencia, el apellido y el lugar a la cabecera de la mesa. Eso explicaba el filo áspero de su resentimiento, una amargura que había hervido 30 años. Explicaba todo, pero no excusaba nada. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo. No lloré, como si el andamiaje interno se hubiera derrumbado por fin. Ya no lloraba por mi marido muerto. Lloraba por el hijo que nunca pude abrazar. No lo confronté de inmediato. Necesitaba hechos que no tambalearan bajo sus negaciones. La clínica de ADN era fría y callada. La mujer del mostrador ni levantó la vista al decirme que los resultados tardarían días. Esperaré, dije. Mi voz era más firme que la sangre en mis venas. Cuando llegó el reporte, no hubo dramatismo, solo porcentajes fríos en una hoja blanca, nítida, que cayó con fuerza de sentencia. El abogado preguntó si estaba segura.
Este cambio en tu testamento lo altera todo. Camila, advirtió. Estoy segura, respondí. Por eso estoy aquí. Vi cómo la pluma cruzaba el papel mientras tachaba nombres y reasignaba mi vida. Mi mano no tembló. Más tarde sonó el teléfono. Lo vi bailar en la encimera vacía hasta el tercer intento. Mamá dijo, con esa calidez calculada de siempre, has estado distante. He estado ocupada, dije. ¿Con qué? Protegiendo lo que me queda de mí. Soltó una risa corta y áspera. ¿De mí? Sí, dije. El silencio que siguió pesaba 30 años de resentimiento no dicho. Intentó otro enfoque, bajando la voz a un susurro vulnerable. No sabes lo que fue crecer sintiéndome intruso en mi propia casa. Sí lo sé, dije suave. Solo que no sabía la razón hasta ahora. No fue mi culpa, Siseo. No acepté, pero lo que elegiste hacer con ese dolor sí lo es. Empezó a hablar quizá para disculparse, quizá para amenazar, pero colgué. Me quedé ahí mucho rato, sintiendo un sello final y pesado cerrarse sobre mi corazón. Podía tener compasión por el niño que fue, pero me negaba a ser destruida por el hombre en que se convirtió. Había encontrado la línea entre empatía y autoconservación. No sabía que existía hasta que tuve que cruzarla. La empleada del cementerio miró el formulario que llené. ¿Tiene un nombre para la lápida? Ahora sí, dije. Mi voz se quebró. Luego se afirmó. La vi procesar los papeles, fechas, tipografías, la logística fría del recuerdo. Cuando leyó el nombre de vuelta, hizo una pausa. No era lástima en sus ojos. Era un respeto callado y solemne por una verdad por fin dicha. Fui sola una semana después, sin testigos, sin espectáculo. La lápida era pequeña, erguida y limpia. Puse un ramo de lirios al pie y me quedé hasta que las sombras se alargaron sobre el pasto. Perdóname, susurré. No era por mí, sino por el silencio. No desapareciste. Te quitaron. Las palabras se sintieron más verdaderas que nada de lo que había dicho en décadas. Pensé en la elección de mi marido y en el muchacho que crié a la sombra de otro hijo. No encontré perdón, pero encontré algo mejor. Dejé de cargar el dolor equivocado. Un jardinero pasó cerca y me ofreció un gesto. ¿Necesita un momento? Señora, he tenido 24 años, le dije. Con esto basta. De vuelta en el auto, me quedé con las manos ligeras sobre el volante. Esto no era venganza, ni el cierre del que hablan las revistas. Era simplemente nombrar la verdad y dejarla estar. El amor no exige rendición. La familia no le da a nadie derecho a borrarte. Si algo se siente mal, no esperes permiso para proteger tu alma. Pon atención. Exige pruebas. Elige por ti antes de que el mundo elija por ti. Mientras encendía el motor y empezaba el camino de regreso a mi casita tranquila y vacía, entendí una cosa con absoluta certeza. Ya nada de mi vida estaba faltante.